donde se deshace y se rehace autor desconocido. Yo fui a aquella mítica expedición a la cueva de Ixión, en las llanuras de Miroslava. Según declaman aquellos himnos sacros de Irigoyen Bautista, aclamado profeta, que su línea literaria había ahondado tan profundo en la cosmovisión de aquella ya desaparecida zona geográfica, al sur del río de Sísifo, donde cada atardecer se fundía en las montañas el sol, como nuevo estrellado, los visitantes que alcanzaban el corazón de la cueva, que no es necesariamente la parte más profunda, experimentaban un gran éxtasis de consagración y alivio cósmico. Dícese del poema Agou, el dios del raciocinio para los ergoditas, que cual portal, el ser ahí no era ya una cosa objetable y que no era de espantarse que en un lugar en la tierra, el ambiente fuera propenso para que hasta el más enclenque en sabiduría ancestral pudiera sentirse parte de una línea dilatada de buscadores que, desde las llanuras, llaman al Devagou y reciben de este el conocimiento prohibido, después de que tales batallas habían atravesado con el fin de su nido alcanzar. La primera vez que escuché de los ergoditas fue de la boca de un ya anciano profesor de filología en la ya extinta Universidad Central de Agua Clara. Su nombre fue Víctor Schemel y corría la fiebre del neumático para entonces. Citó de memoria el verso que habla sobre la existencia de una roca rúnica que, si uno descifraba el anacrónico mensaje, podría dar con la entrada al cementerio de los dioses, que es a su vez la génesis de toda divinidad. No creí esto en el sentido literal de la palabra. Me pareció, sin embargo, una historia fantástica y evoqué curiosidad por saber más sobre la metafísica que profesaban los ergoditas. Me adentré pues en terrenos que solo los teósofos han podido pisar firmemente y sabía que le debía dar cabida en mi sistema de creencias al misticismo más espectacular. Eso sí, pretendía mantenerme en pie allí. El profesor Schemel me anticipó 2 libros que hablan sobre las aventuras inventadas de un cazador llamado Odan, que según casi toda la documentación sobre los ergoditas, fue el primer ser humano en descender a las profundidades de Ixión y salir para contarlo. Según narran los antiguos códices, de los cuales me costó trabajo seguir hasta su fuente original, pues, el primer libro que el doctor Schemel me había prestado había sido robado y curiosamente se le habían arrancado las páginas donde se especificaba la bibliografía usada por el antologista. Odan llegó primero a la conclusión de que un lugar así podría existir en la faz de la Tierra. Luego, según cuenta Irigoyen Bautista en Odas al no ser y su representatividad, Cántico 16, se le presentó a Odan un ángel demonio que le confirmó su hipótesis y lo incitó pues a buscar aquel místico lugar. El nombre del ángel demonio no está especificado, pero algunos autores deciden llamarle esta rosa. Así pues, siendo de la gnosis de Odan la existencia de un mapa del sitio en las Islas Tertulias, en el Golfo de Leonardo y Mancinas, el cazador comenzó su viaje en busca del lugar donde nacen y mueren todos los dioses y autores. La historia mantiene su aire de epicidad a lo largo de su cansada travesía, donde se destacan el diálogo que tuvo con Mael de Girma, sobre la inmortalidad, el decálogo de la conducta que veneraban los humas, y el hacha que la princesa Néfele le regaló en Hierotas. Al fin, una mañana en la que parecióle que en el cielo alumbraron 2 soles, Odan dio con la entrada a la cueva de Ixión y lo demás es parte de un anecdotario poético que no podré resumir en esta narración, pero que invito a revisar en el volumen de Parsé, 2021. En resumidas, Odan salió de la cueva e inició una nueva cisma. Entre sus discípulos se destacó después Alejandro de Panonitis, que juzgó la idea del cosmopolitanismo en las arcas de Sant. Múltiples vertientes filosóficas de los hijos de Odan sobrevivieron a la Gran Inquisición, algunos se hicieron vagabundos, otros políticos, otros se estancaron en el acertijo que les impuso el rey Daniel IV, y por ende terminaron en agonía en el calabozo con los leones. Otros elevaron monasterios, otros se suicidaron y otros quisieron extinguir el mito de Odan y su travesía, pero para entonces el rumor había trastornado a los tránsfugas de corazón y los había puesto a soñar con el círculo y la cruz coexistiendo. Si se pudiera compactar la doctrina de Odan en una sentencia, podría también disiparse el universo sin que nos demos cuenta. La confusión y el silogismo eran primordiales. Se dice que Odan, un caluroso día, anticipó las épocas Ben de Ras y se cortó su brazo izquierdo con la hacha de Néfele. Abominable la idea de que un populista compusiera una canción de sus anécdotas y la ocupara para hacer crecer peras en una higuera. Decía, cínico, que ni abril ni mayo podrían contener el devenir rapaz que tendrían sus hijos espirituales, si llegaran a hablar de la experiencia que no existe.
Díaz Fo dijo en una conferencia sobre el ergodismo que Ogan se refería en esta última frase a aquellos que, sin descender a la cueva de Ixion y habitasen aquel lugar, como lo hizo este legendario cazador, teorizaran sin sentir siquiera la posible coexistencia entre la muerte y la vida. Y aquí entran los ergoditas, aquellos que alcanzaron ese núcleo y les alcanzó aliento para salir y vivir. No se permitían el spoiler, así que solo las generaciones más valientes pudieron comprender de lo que hablaban entre rumores sus padres y abuelos. Cada uno debía concebir personalmente aquel hábitat, no bastaba en solo llegar hasta allí. Era un ciclo mayéutico en el que solo un puñado de ergoditas llegaban a conocer a Gowa. Juárez dice que la razón por la cual se le llamó ergoditas a este grupo de iluminados se debe al prefijo latín ergo. Huerta Canut dijo en cambio que la etimología era baladí. Dijo también que tanto Odan, Gowa, Ixion y Nefele eran no más que una matriz que proponía un arquetipo dentro del otro infinitamente, a modo de las muñecas Matryoshka. Díaz Fo señaló que la existencia de la historia no desmerita la posibilidad de que el lugar narrado por los ergoditas existiera en realidad, puesto que sus razones se basaban en física cuántica y teoría de las compatibilidades. Pierre Marcel Gina intentó, en cambio, refutarlos desde el azar. Que a lo largo de los eones, era factible que el cosmos procreara un sitio donde nuestra percepción atravesara el yo y se fundiera en la materia prima del mundo platónico donde el significado es forma y la materia es tiempo. También Meinon se sumó a la plática. Pior de Azucena, por su parte, escribió en modo de broma que para los ergoditas, la muerte es vida. Dado la incompatibilidad del tratado, se puede resaltar el hecho de que yo en realidad no existo, ni existí más allá del pensamiento que lee este cuento, y que solo en esta realidad, yo, como no llegué jamás al corazón de la cueva de Ixion, tampoco doy fe de los hechos de aquel fatídico 3 de octubre, en el que 2 de los espeleólogos que nos comandaban perdieron la vida en una de las trampas que los ergoditas dejaron contra los impuros. Al contemplar cómo aquella piedra de inscripciones falaces aplastaba el cuerpo de nuestros guías, Schemel quedó atónito ante la desgracia y temeroso imploró el retorno a la realidad, ahora que todavía podía ver a lo lejos un pequeño haz de luz del mediodía. Decidí junto a él regresar a la superficie, no sin antes transcribir en mi mente aquella frase que estaba tallada en una lengua celta y que debió transformarse ya en mi memoria pues, la sangre que había salpicado, después de la muerte de aquellos pobres diablos, había levemente manchado y quizás tergiversado el mensaje ancestral que aquella piedra rúnica a modo de trampa anunciaba. Ya en la cómoda realidad, traduje la frase que me aprendí de aquella oscura experiencia y al momento que la leí en voz alta creo que mi cuerpo se disipó como nube. Era simple y falaz, sin embargo, no había mortal que mereciera escuchar tal infamia. El que es nadie cree que el todo le ignora.